Buen día, amantes de la historia. En el video de hoy veremos un tema especial, pues se trata de la historia del libro más influyente y leído de la historia de la humanidad. Un libro que cambió completamente la sociedad, desde antes incluso de su creación oficial, y que lo sigue haciendo hasta nuestros días: la Biblia. La historia de la Biblia, como la conocemos hoy en día, comienza de mano del Papa Dámaso I, con el Sínodo del 734, donde expidió un decreto en el cual se hizo un listado de los libros canónicos que conformarían el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por ello, le pidió al historiador Jerónimo de Estridón utilizar este canon y escribir la primera traducción de la Biblia al latín, que incluyera un Antiguo Testamento de 46 libros y un Nuevo Testamento con 27 libros. Jerónimo viajó entonces a Oriente para hacer una vida eremítica y volvió después a Roma, pasando durante algún tiempo a ser secretario particular del propio Sumo Pontífice. Finalmente, fue en el Concilio de Roma del año 382, comandado por el mismo Papa Dámaso I, cuando la Iglesia Católica instituyó el canon bíblico con la lista del Nuevo Testamento de San Atanasio y los libros del Antiguo Testamento de la versión de los 70, o Biblia griega. Esta versión fue traducida del griego al latín por el ya mencionado San Jerónimo, que se convertiría en la práctica en la primera Biblia en el sentido concreto y pleno de la palabra. Cuando el Papa envió a Jerónimo a realizar su revisión de las versiones hebreas más tempranas de la Biblia, este realizó una traducción conocida como la Vúlgata, la primera traducción oficial de la Biblia, que se popularizó entre la población por estar escrita en latín. Esta versión fue aprobada por el Concilio de Trento en el año 1546 y adoptada oficialmente en la liturgia y empleada por la Iglesia Católica durante cerca de 15 siglos, sustituyendo a la Vetus Latina, provocando que el latín se convirtiera en la lengua principal del culto. Originalmente existían más de 200 evangelios, entre ellos los de Tomás, de Pedro, de María Magdalena e incluso el Evangelio de Judas, no el apóstol, sino el traidor que entregó a Jesús, y del que se sabe, al siguiente día de su traición, se ahorcó. A esa literatura se le llegó a llamar incluso apócrifos, que es un término muy mal entendido e interpretado por diversos grupos a su favor. Pero de todo esto nos surge una duda: ¿por qué de más de 300 evangelios solo se tomaron en cuenta 4 y el resto fue rechazado? Sencillamente porque carecían de información sobre los autores. En realidad, se dudó siempre de su autenticidad. De varios se llegó a comprobar años más tarde que eran una falsificación y que sus autores querían fundamentar sus creencias con dichos falseamientos de la verdad. ¿Y quién organizó la Biblia en capítulos y versículos como la conocemos hoy en día? La división de la Biblia en capítulos y versículos que tenemos en la actualidad fue introducida por Stephen Langton, teólogo y cardenal, entre el año 1207 y 1228, además de ser el arzobispo de Canterbury. Los monjes católicos escribieron copias de la Biblia por más de 1000 años hasta la aparición de la imprenta, y se estima que a lo largo de los siglos se han producido alrededor de 5.000 millones de copias de la Biblia en todas sus variedades, aunque algunos las cifran en incluso muchísimas más, la mayoría en las últimas décadas, 3.900 millones entre los años 1960 y 2013, lo que la convierte en el libro más distribuido y vendido de la historia, siendo frecuentemente reconocido también como el libro más influyente de todos los tiempos. Recuerda que si te ha gustado el video, puedes apoyar dándole like, comentando, compartiéndolo y suscribiéndote. Sin más por el momento, los dejo, para que junto con la diosa eterna del juicio final, continúen escribiendo su propia historia.